Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición es poder estar en este momento, en este hermoso atril y poder compartir la bendita palabra que hoy Dios tiene para nosotros. Dios hablando a cada corazón, a cada vida en esta hora. Dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, en el versículo 13, de esta manera. Ese mismo día, dos de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces Jesús les preguntó: ¿qué es eso que discuten mientras van de camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido y uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Él preguntó: ¿pues qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les había aparecido unos ángeles y les habían dicho que Él está vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal y como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús entonces les dijo: qué lentos son ustedes para comprender y cuánto les cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a Él mismo. Cuando llegaron a la aldea donde se dirigían, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le dijeron, insistiendo mucho: quédate con nosotros, porque atardece ya y la noche se echa encima. Él entró y se quedó con ellos. Luego, cuando se sentaron junto a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no nos ardía ya el corazón cuando conversábamos con Él por el camino y nos explicaba las Escrituras? Aquí, queridos hermanos, esta lectura de la palabra de Dios nos está haciendo referencia de 2 de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que posiblemente iban un poco tristes, iban
iban discutiendo, iban conversando, platicando de todo aquello que había pasado anteriormente en Jerusalén. Y yo me imagino a aquellos dos discípulos de Jesús comentando todos los hechos de cómo agarraron al Señor Jesús, lo crucificaron, y cuando Él dijo que iba a resucitar al tercer día, no le creyeron, sino que las mujeres que fueron primero al sepulcro vinieron y le dijeron: el sepulcro está vacío. Y ellos iban comentando todas estas situaciones. No cabe duda, queridos hermanos, que en este tiempo en el cual estamos viviendo, toda la gente en todo el mundo comenta de toda esta pandemia, de todo lo que está trayendo enfermedad, muerte. Y por supuesto todo esto a la gente le ha infundido miedo, temor, inseguridad. Y yo me imagino que en cada hogar se ponen a platicar los acontecimientos que hay, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Hablan de un segundo brote, hablan de que es posible que hasta diciembre podamos salir libremente. Eso son a veces las pláticas que hay en los hogares. Pero las pláticas aquí, con estos dos discípulos, ellos que anduvieron tan cerca de Jesús, viendo cómo Dios sanaba a un cojo, viendo cómo el Señor Jesucristo daba vista a los ciegos. Ellos estaban cerca de Jesús. Veían estos milagros portentosos. Ellos vieron cuando aquella mujer con una joroba, por un espíritu de enfermedad por más de 18 años, Dios la liberó de ese espíritu de enfermedad. ¿Cuántos milagros estos discípulos vieron lo que hizo Jesús? Y no solo los milagros de sanar a la gente, sino que oían la palabra que Él emitía, palabra de verdad, palabra poderosa. Esa palabra donde Jesús nos enseñaba o les enseñaba y nos enseña actualmente a nosotros que perdonemos a quien nos ha ofendido. Y que si alguien se atreve a darnos una bofetada, que no respondamos de la misma manera, sino que pongamos la otra mejilla. Ellos escucharon las bienaventuranzas, las parábolas que siempre traían una enseñanza en nuestra vida cotidiana. Y de repente ellos, cuando ven que crucifican a Jesús, cuando ven que lo llevan a un sepulcro, yo creo que en ellos ya se había perdido la esperanza. Decía: ¿y ahora quién nos va a libertar del pueblo romano? Porque ellos esperaban eso. Pero lo más importante para Dios era mandar a su Hijo Jesús a este mundo para que Él nos salvara, para que Él nos diera una oportunidad de ser diferentes, de ser mejores. Por eso Él decía que teníamos que perdonar, que teníamos que nacer de nuevo, que teníamos que arrepentirnos y sobre todo un arrepentimiento genuino. Ellos habían escuchado todo esto, pero ellos iban tan absortos en todas estas pláticas. Parecía que su fe estaba lejos. Parecía que en ese momento
cuando ellos tenían esta comunión tan hermosa con Jesús, de repente todo esto para ellos quedó atrás. E iban platicando, e iban quizás haciendo planes hacia aquel lugar, hacia aquella aldea. Y sabes, de repente aparece una persona junto a ellos y les dice, ¿qué cosa van platicando? Ay, pero eres tú el único que no sabe todo lo que ha pasado en Jerusalén. Por supuesto que Jesús, nuestro Señor Jesús, lo sabe todo. Él sabía que aquellos discípulos que anduvieron tan cerca de él, pareciera que ahora todo se había desvanecido. Y entonces ellos empiezan a decirle, pues mira, pasó esto, aquello, etcétera. Y cuando ya llegaron a Emaús, les dijo, pues yo ya me voy, me sigo adelante. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros. No puedes irte, quédate con nosotros. Y entonces él accedió a quedarse con ellos a cenar. Y partieron el pan. Y cuando él estaba dando gracias, nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, que aquellos dos discípulos de Jesús le fueron abiertos los ojos. Y entonces se dieron cuenta que quien había estado con ellos platicando, ni nada más ni nada menos que era al que habían crucificado, al que habían abofeteado. Y entonces se dieron cuenta que había resucitado. Y uno y a otro dice, pero dice que en ese momento desapareció el Señor Jesús. Y entonces se miraron unos a otros y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando estábamos platicando con Él? Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos como estos discípulos? Tan cerca que estuvieron de Jesús, oyéndolo, siendo el maestro que les enseñaba tanto de la palabra. Y entonces recordamos, queridos hermanos, aquellos momentos en los cuales entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando nos arrepentimos y le dijimos, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, es tuya. Y cuando Dios nos ha perdonado y estamos en ese amor que arde por nuestro Señor Jesucristo, nos interesan las cosas de Él, nos interesa ir a la casa de Dios, nos interesa servirle con ahínco, con amor. No vamos a servirle por algo que yo pudiera recibir, no, voy porque ese amor arde en mi corazón. Yo recuerdo, hermanos, tenía 15 años cuando parecía que unas manos me atraían hacia aquel altar en aquella iglesia de Portales. Y llegué ahí, doblé mis rodillas y lloré y lloré y lloré. Y le dije, Señor, yo he hecho esto, esto y esto, pero hoy me arrepiento de todo lo que he hecho. Y cuando yo sentí ese perdón de Dios, lo único que yo quería hacer era estar en su casa, escuchar su palabra, obedecer la palabra y decirle a mis pastores, ¿qué más puedo hacer? Trapear, limpiar las bancas, ir a evangelizar, porque uno arde, como dicen aquí, no ardía nuestro corazón. Y me gustaba, hermanos, o nos gustaba ir a orar y no perdernos ningún culto, ninguna reunión y todo lo que, el llamamiento que hacían, pasábamos y orábamos. Queríamos estar cerca de Jesús. Ahora, queridos hermanos, se nos ha olvidado
el compañerismo que teníamos en Jesús. Cuando tenemos un gran amigo, anhelamos estar con ese amigo y decirle, me pasa esto, y platicábamos de todas las cosas. Jesús es nuestro amigo, no nada más nuestro Salvador. Y Él está esperando, hermanos, que nos acerquemos a Él para platicar, para tener comunión. Él está esperando que tú y yo le digamos, te amo, Señor Jesús. Pero ahora estamos tan ocupados en tener miedo de la pandemia. Estamos ocupados porque, ay, mi economía. Siempre hemos estado tan ocupados en trabajar, en amontonar riquezas, en estar afanados. Y yo me imagino allá al Señor Jesús esperando que yo me desocupe para que entonces sí pueda ir y decirle, Señor, aquí estoy. Pero parece que ese momento no llega porque estamos más ocupados en otras situaciones que ir a tener esa comunión maravillosa con Jesús. Se nos ha olvidado que Jesús nos está esperando con los brazos abiertos para que podamos descansar en Él. Casi estamos como aquella mujer encorvada por ese espíritu de enfermedad. Pareciera, hermanos, cuando veo a muchos hermanos en Cristo, una joroba donde traen enfermedades, problemas, situaciones, preocupaciones, cuando el Señor quiere quitar esa joroba de nosotros. Y el Señor Jesús está esperando que tú y yo volvamos a entablar esa amistad e ir corriendo a buscarle. Que aunque tengamos ocupaciones 1000, hagamos un tiempo como aquellos primeros días que nos convertimos y que solo queríamos estar en el templo para buscarle y decirle cuánto te amo, Señor Jesús. Gracias por ser mi amigo, por ser mi Salvador. Gracias porque me diste una oportunidad. Iba directo al infierno, pero tú te atravesaste en mi camino y yo te doy gracias. Anhelar, queridos hermanos, esa amistad con Jesús. Que restauremos, hermanos míos, el estar en el regazo de Jesús. Siempre han sido difíciles los tiempos, siempre, hermanos. Pero Jesús está con nosotros y está esperando que nos acerquemos a Él, que restauremos nuestra comunión con Él, que los que ya no han buscado a Dios en su casa, hoy tengamos esa grandiosa oportunidad para decirle, Señor, me he preocupado tanto por otras cosas, me he afanado tanto por el trabajo, los quehaceres, que se me ha olvidado que me estabas esperando para tener esa comunión íntima. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, hemos dejado plantado al Señor Jesús? Ahora quisiéramos, hermanos, yo por mi parte quisiera estar en el templo, quisiera abrazarte, quisiera conversar contigo, quisiera orar contigo, hermanos, pero no podemos, porque en ese momento se nos ha prohibido por esta pandemia. Pero es el tiempo, hermanos, de reconsiderar nuestra posición delante de Dios y decirle,
Señor, me he olvidado de platicar contigo. Me he olvidado de decirte cuánto te amo. Me he olvidado de que tú todo lo puedes y que yo no tengo que cargar con todo esto que está acabando con mi vida. ¿De qué me sirve preocuparme? Solo me puedo enfermar. ¿De qué me sirve que yo pueda resolver mis problemas? No puedo, Señor. Porque en el momento en que te conocí, yo siempre dije que tú todo lo puedes. Yo creo que es el tiempo de que hoy no esperes mucho, hermano. No esperes a mañana, porque no sabemos si mañana se saldrá el sol para nosotros. No lo sabemos, hermanos. Pero sí, en estos momentos podemos entablar y restaurar esa comunión con Jesús. Estos dos discípulos, dice que se quitó esa venda y dijeron, no ardía nuestro corazón. ¿Cuántas veces Jesús anda detrás de nosotros y quiere que estemos ahí con Él? Y sentimos esa presencia y decimos, ahorita no, es que estoy muy ocupada. Queridos hermanos, en esta hora quisiera restaurar tu oración, tu comunión, tu compañerismo, tu amistad con Jesús. Es lo más maravilloso, hermanos. Es lo más maravilloso. El Padre te hace esa pregunta. Si hoy estás dispuesto a restaurar. Y sabes, cuando tú restauras tu comunión con el Hijo, todo eso que anda alrededor de nosotros se va, hermanos. Porque cuando tú te allegas a Jesús, Jesús es tan bueno, tan misericordioso, que nos toma en sus brazos. Y Él dice, te estaba esperando. Dame, hijo mío, hoy tu corazón. Dámelo. Dame tu tiempo. Dame tus problemas. Dame aquello con lo cual has luchado por años y no has podido vencer, porque yo estoy aquí por ti para vencer. Hermano, esta palabra es para que todos reflexionemos. Y hoy mismo, en este momento, si quieres restaurar esa comunión con Jesús, es tiempo de levantar nuestra mano y nuestra oración y hacer esta oración. Padre Celestial, hemos entendido, hemos comprendido que estos discípulos, por un momento su fe a lo mejor se desvaneció, pero cuando Jesús se apareció ante ellos, su fe se afirmó y ellos entendieron claramente que es necesario confiar en Jesús, que es necesario no perder esa comunión donde el enemigo nos quiere distraer de cualquier manera para no tener esa comunión con nuestro Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro mejor amigo. Hoy, Señor, queremos restaurar esa comunión, esa amistad tan hermosa que podemos llevar con nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que estén esas manos levantadas, tómalas, papito lindo,
porque hoy nos hemos dado cuenta que tú siempre has estado a nuestro lado, esperando que te digamos todo lo que nos pasa, que te platiquemos por las situaciones por las cuales estamos pasando, pero no lo hacemos. Pero hoy, Señor, no mañana, no al rato, en estos momentos, queremos decirte: Padre, Padre mío y Dios mío, gracias por la salvación que tu Hijo Jesús ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Toma estas vidas, toma estos corazones que hoy se están reconciliando contigo. Que el que ha caído, levántalo, Señor. Que el que se ha alejado, tráelo con tus brazos de amor. Pero es urgente, urge que hoy tu pueblo entable esta comunión contigo, porque seremos diferentes. Y aunque la tierra tiemble y aunque vengan malas noticias, yo estaré confiando en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Señor, gracias, Señor Jesús, porque me estás dando una oportunidad de volverme a ti, como cuando fui joven y te amaba sobre todas las cosas, y te buscaba y no dejaba de hacerlo ni un día. Señor, perdónanos si nos hemos alejado de ti, pero hoy nos das una gran oportunidad para acercarnos a ti. Muchas gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hagan lo que tienen que hacer, restaurando su amistad con nuestro Señor Jesucristo. Dios me le bendiga, hermano. Un abrazo. Oramos por todos ustedes, por todas las familias. Que Dios le bendiga.